Bienvenidos nuevamente. Qué placer poder encontrarnos en este escenario. Hablemos de ciencias, en donde con expertos de un talante a nivel local, regional, nacional e internacional, compartiremos temas de actualidad sobre investigación, innovación, emprendimiento, ciencia, temas de impacto que permanentemente estamos nosotros viviendo y compartiendo en nuestra vida diaria. En el día de hoy hablaremos sobre trabajo decente y productividad. Y está acompañándonos en la mesa de trabajo alguien muy querido, muy apreciado por nuestra sede, por la Rectoría Santander, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Muchísimas gracias, doctora Erika Patricia Ramírez Oliveros, por permitirnos, además de oírla, fortalecer esos presaberes que nosotros tenemos sobre este tema tan importante para poder conversar sobre trabajo decente y productividad. Para todos ustedes, quien no conoce a la doctora Erika Patricia Ramírez Oliveros, es magíster en higiene y seguridad industrial, especialista en salud ocupacional e ingeniera ambiental y de saneamiento. Maestra investigadora de nuestros programas de posgrado y líder del semillero de investigación Hélice. Igualmente está adscrita como investigadora junior por parte de MinCiencias a nuestros grupos de investigación Quantum y Entropía. Doctora Erika Patricia, como siempre, un caluroso saludo y muchas gracias por permitir que estemos con usted fortaleciendo conocimientos. Oscar, mil gracias por la invitación. Como siempre, un gusto participar y bueno, muy complacida siempre con estos espacios. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, doctora Erika, ahora que estamos en Hablemos de Ciencias, hablemos de trabajo decente y productividad. ¿Por qué es importante reconocer qué es el trabajo decente y cómo impacta a la productividad? Bien, Oscar, pues antes de ahondar como en ese tópico preciso, sería interesante pues conocer de dónde viene este término del trabajo decente, ¿cierto? Cómo hemos evolucionado y cómo hemos llegado a este punto. Y el punto de partida en la actualidad pues es el desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, fíjese que el concepto de desarrollo sostenible lo que quiere es garantizar que se puedan satisfacer las necesidades, ¿cierto?, de las generaciones actuales, de los que estamos hoy en este presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, ¿cierto? Es decir, que nuestro presente eh, de alguna manera evite afectar el futuro de las generaciones próximas, ¿verdad? Entonces, este es como el punto de inicio y ya a partir de ello nosotros podemos pues como empezar a hablar de esos desafíos que hay a nivel internacional y que se tejen en torno a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Fíjese, Oscar, que cada objetivo tiene su hoja de ruta, ¿cierto? Y son más de 169 medidas con unos desafíos de repente que son mayores pues a las dificultades, lo que hace que estemos en este contexto. Y cada objetivo en sí mismo pues viene siendo como un propio desafío, un propio mundo, ¿sí? De ahí pues que esta era del desarrollo sostenible, más que un proyecto, es una vivencia, es una realidad de hoy día, ¿sí? Fíjese que cuando nosotros hablamos del tema de la gobernanza del desarrollo sostenible en el marco de globalización, pues vamos a ver que consiste esto en asegurar que la mundialización sea una fuerza positiva para toda la población a nivel global, ¿cierto? Y pues que esto evite
dejar por fuera como a millones de personas pues que están en esa situación de pronto de pobreza o de miseria, ¿sí? Entonces, nosotros con esto podemos ver que los ODS plantean unas cuestiones pues desde la concepción del mismo derecho internacional, ¿sí? Y que finalmente es este derecho comprometido por el cambio. ¿Mm? Bien, pensando en ello, y ahorita yo le mencionaba, son 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? El fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, algo tan básico como el agua, agua limpia y saneamiento, energía asequible, no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, que es pues el tópico de hoy, ¿verdad? Industria, renovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. En este sentido, nosotros podemos ver que cada objetivo de desarrollo sostenible, si bien es cierto, como yo ahorita se lo mencionaba, tiene su propia hoja de rutas como un mundo aparte, no deja de relacionarse con los otros. Y cuando nosotros pensamos en el trabajo decente, pues nosotros podemos ver cómo si una persona pues tiene un trabajo que le garantiza un ingreso mínimo, pues puede apuntar al fin de la pobreza, a hambre cero, a salud, a educación de calidad, a igualdad o equidad de género, ¿cierto? Y entonces vemos cómo nos vamos relacionando entre los mismos objetivos. Si esto se da, pues obviamente vamos a tener ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, al fin, la suma de todos estos objetivos van a llevarnos a uno muy importante que está allí, es el número 16, ¿cierto? Que es la paz, la justicia y la solidez de las instituciones que hoy por hoy pues son como una preocupación, pues hablando específicamente de nuestro contexto. Pues doctora Erika, le voy a ser sincero, poco se está hablando sobre este tema tan importante de los ODS. Y fíjese, cuando digo poco, estoy diciendo que creo que es un tema casi exclusivo de la academia o de la docencia, porque poco se ve en el contexto productivo. Puede ser por desconocimiento, puede ser porque no es un tema que implique reconocer que tenemos que estar trabajando alrededor de la llamada Agenda 2030, que es en donde están contenidos estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, que constituyen esta hoja de ruta del desarrollo global para estos próximos años. Pero ese proceso de concientización que debemos estar haciendo y que lo estamos haciendo hoy, desde Hablemos de Ciencias, con usted a bordo, pues es muy importante también comprender que frente a este ejercicio de trabajo decente, frente a este ejercicio de productividad, bueno, pues hace parte también de uno de los 17 ODS, el ODS número 8, ¿no? Que nos habla sobre el trabajo decente y crecimiento económico, que es sobre lo que su merced está hablando. Doctora Erika, si es tan importante el tema de los ODS, si es una ruta de navegabilidad, es una carta, una guía para estos próximos años hasta llegar al año 2030, en el cual pues se hará una medición de lo que se ha logrado, se tomarán lecciones, se harán planes estratégicos, planes de acción para validar y revisar qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que no se hizo, qué hay que seguir haciendo. Pero cómo nosotros podemos seguir manteniendo un trabajo decente que siga impactando este proceso productivo. Bien, Oscar, pues fíjate que el concepto de trabajo decente tiene pues varios enfoques, pero principalmente uno que es tener un trabajo digno, unas condiciones, unos salarios equitativos, ¿cierto? Oportunidades tanto para hombres como para mujeres. ¿M? Y en otro enfoque hablamos de un trabajo seguro, es decir, que cada uno de nosotros tenga la tranquilidad que va a ir al trabajo, pero pues que va a regresar a su casa, ¿cierto? Porque, ¿por qué trabaja el ser humano? Básicamente para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.
Entonces, lo más, digamos que básico que uno esperaría es que la persona puede regresar a casa a unirse con su familia y evitar pensar en que una persona va a perder la vida en el trabajo, va a enfermarse y va a perder su calidad de vida en el trabajo. Entonces, este concepto de trabajo seguro, de trabajo saludable, hace parte de este trabajo decente, ¿sí? En este sentido, los objetivos de desarrollo sostenible pues van apuntando al crecimiento económico sostenible, ¿verdad? Mediante el aumento de los niveles de productividad y de la innovación tecnológica. Fíjense cómo se van integrando varios conceptos porque pues no es una cosa aislada, ¿verdad? Todos venimos trabajando en torno a ello. Hay que fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial. La creación de empleos es fundamental para este fin, el fortalecimiento de las empresas, la formalización de esos oficios, ¿cierto? Porque hay ocupaciones que de repente están por fuera de lo formal y eso va en contravía del trabajo decente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están por fuera las coberturas mínimas de seguridad social. Entonces, por eso es tan importante la formalidad y digamos que la creación de esas empresas o esas MIPIMES, ¿cierto? De esa manera, fíjense que empezamos a tejer medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud, el trabajo humano, para prevenir el trabajo infantil, para evitar el trabajo infantil, ¿cierto? Porque nuestros niños no tienen que estar trabajando, deben estar en la academia, ¿verdad? Pero esos son los compromisos que hay desde el trabajo decente y desde la productividad. Teniendo en cuenta o considerando pues estas metas, ¿cierto? El objetivo es lograr que el trabajo sea pleno, que sea productivo y que sea un trabajo pues decente para hombres y mujeres en esta Agenda 2030. Fíjense que también hablando sobre estos conceptos de trabajo decente, puede ser, doctora Erika, que cualquier persona que nos vea en cualquier parte del mundo diga, ok, perfecto, estoy logrando comprender qué es por lo menos un trabajo decente y si es lo mismo que un trabajo digno, ¿no? Y reconociendo pues esa definición que me dice que el trabajo decente, el trabajo digno, el empleo decente o el empleo digno es el que se realiza con respeto a los principios y derechos laborales fundamentales. Entonces, fíjense ahí cómo nosotros vamos de una vez alineándonos a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución Política. Y ahí se enmarcan estos principios y se establece el empleo como un derecho. Pero, y nos seguimos pensando, si está amparado por la Constitución como un derecho fundamental, ¿qué pensamos nosotros del trabajo y del tipo de trabajo que se puede estar desarrollando en este momento? ¿Cómo nosotros impactamos ese crecimiento y ese desarrollo económico, entendido pues el uno como ese aspecto cuantitativo de la parte productiva y el otro con ese aspecto no solo cuantitativo, sino cualitativo, que usted lo dijo muy bien al principio, buscando esa mejora en la calidad de vida de las personas, pero esa integralidad que queremos de ese trabajo decente, bajo unos principios dados de unos ODS, de una ruta a 2030 donde ampara estos derechos, pero también estipulado en nuestra constitución política. ¿Qué queremos nosotros desde este sector productivo, usted con su experticia que tiene? Permitir que se siga desarrollando este trabajo y cómo garantizamos que pueda mínimamente ser digno, pueda ser decente para garantizar ese desarrollo de calidad de vida o por lo menos el mínimo criterio de calidad de vida, pero que sigamos también participando en este factor productivo de las empresas, ¿no? Bueno, y de la economía. Claro, fíjese que esto todo va de la mano, ¿no? Todo se integra y hay puntos en común, pues para generar como ese equilibrio entre conservar las empresas, ¿cierto? Aumentar los empleos, pero empleos decentes. Por ello hay como cuatro principios, cuatro elementos básicos a considerar acá. El primero, pues es la creación del empleo.
el segundo sería el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, el tercer parámetro sería la protección social y finalmente el diálogo social. Cuando nosotros hablamos del primer principio, que es pues como la creación de los empleos, entonces es pensar eh, que hay que generar a nivel país unas políticas, ¿cierto? O fortalecer esas políticas que probablemente ya están para disminuir el desempleo, el subempleo, que es aquel que es, yo tengo un trabajo, pero no es un trabajo formal, ¿cierto? Entonces, de esta manera, llamar a la formalización tanto de los trabajadores como de las empresas. De esta forma, fíjese que se van a ampliar las oportunidades para que las personas puedan encontrar un trabajo productivo, libremente elegido y aceptado. Este es un detalle bien importante porque no hay nada mejor que uno disfrutar de su trabajo, hacer su trabajo con gusto, sentirse satisfecho dentro de lo que hace, ¿verdad? Y no estar en el imaginario como hoy estoy aquí trabajando, pero realmente mi expectativa laboral es otra. Eso hace pues que mis niveles de productividad se disminuyan. Entonces, en el momento o en el punto en el cual yo pueda encontrar un trabajo que no solamente sea trabajar, sino que además sea el trabajo que yo deseo, que yo anhelo, en el que me siento cómodo, en el que estoy feliz, en el que tengo muchas ganas de hacer cosas, porque realmente me satisface y es lo que está dentro de mi expectativa. ¿M? El segundo, pues como punto, ¿cierto? Es el cumplimiento de los derechos. Y este quiere decir, pues como erradicar definitivamente la discriminación laboral, ¿sí? eh, que podamos tener un número adecuado de horas de trabajo de tal forma que nosotros podamos tener un equilibrio entre nuestra vida laboral y nuestra vida familiar, ¿cierto? Que podamos disfrutar de esos periodos de descanso, de ese periodo de maternidad que es fundamental pues tanto para los padres como para el recién nacido, ¿cierto? Y que podamos tener, digamos que un modelo de trabajo o un modelo de empleo que nos proteja en estas situaciones y nos garantice esos derechos mínimos que tenemos, ¿cierto? Luego fíjese que vamos mirando y de ahí pues como que nos va conduciendo hacia ese tercer parámetro que es la protección social. Y es retomando lo que hablamos ahorita en el sentido que es el derecho que como trabajador tengo a resguardar mi salud, ¿sí? Y eso quiere decir que podamos contar con un sistema de pensiones sólido, probablemente con un seguro de desempleo, que podamos tener los medios para salvaguardarnos frente a vulnerabilidades o sucesos imprevistos, hechos no deseados, ¿sí? Y que los sistemas de seguridad social pues permitan proveer recursos a los trabajadores mm, para casos no solamente de desempleo, sino de pérdida de los medios de subsistencia, enfermedades y accidentes de trabajo, ¿cierto? Y de pronto retiros anticipados con motivo de invalidez. Entonces, hacia allá o ese es el parámetro que mencionamos, número 3, que está relacionado con la protección social. Finalmente, el cuarto parámetro, que es el que nos habla del diálogo social, pues lo que busca es esa comunicación, ¿cierto? Fluida entre el empleador y el trabajador a propósito, pues, de las condiciones de contratación y de trabajo, ¿cierto? Entre la dirección y los trabajadores en una empresa sobre cómo está funcionando esta y llegar a puntos de acuerdo que generen beneficios para el trabajador, pero también potencien a la empresa, ¿sí? Y pues que podamos tener un diálogo entre los interlocutores sociales, las autoridades públicas, sobre esas políticas sociales y económicas que pues definitivamente son importantes. No, pues, qué recorrido tan impresionante el que acabamos de hacer, para poder, por lo menos, clarificar el concepto de trabajo decente y productividad. Y de ahí poder interrelacionarlos. Es que no es fácil, doctora Erika, comprender cómo nosotros entendemos el trabajo decente y cómo a partir de ese escenario, de ese trabajo decente, sí podemos generar productividad. Pero pueden existir otros escenarios, ¿no? Escenarios donde no hay un trabajo digno, un trabajo decente, pero que sí está impactando a la productividad. ¿Estoy en lo correcto?
Pues fíjese, Oscar, que definitivamente que se generaría como un desbalance, ¿sí? Porque cuando uno se pone a considerar, por ejemplo, cuando tenemos deficiencias en temas, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, que son los que nos dan uno de los elementos del trabajo decente, que es el trabajo seguro, pues entonces uno dice, bueno, la empresa sigue funcionando, así, pero hay algunas cosas que a veces no se ven, pero que están afectando a la empresa, a la productividad, a sus balances, a su equilibrio. Vamos a ver por qué. Porque un trabajador de pronto enfermo, un trabajador que se accidenta, ¿por qué? Porque no le podemos garantizar un trabajo seguro, pues me está generando tiempos de inactividad. Y esos tiempos de inactividad impactan directamente y me generan pérdida de productividad. En consecuencia, yo tengo una subutilización de las plantas de producción y posiblemente una disminución de economías de escala, ¿sí? Además, eso impacta al equipo de trabajo. Hay un bajo ánimo. ¿Por qué? Porque hay sobrecargas. ¿Y esto qué va a generarme? Pérdida en productividad. ¿Qué va a pasar además? Que tengo un trabajador que está capacitado, que tiene experiencia, pero que no puede venir a trabajar. Entonces, la compañía ha perdido eso que ha invertido en producción porque está dejando de contar con ese recurso, ¿sí? Al mismo tiempo que yo tengo una empresa o un entorno que se considera que no es seguro, pues me va a costar trabajo reclutar gente para trabajar acá, porque si yo no soy una empresa que garantice un trabajo decente, pues tampoco la gente quiere venir a trabajar acá, ¿sí? Finalmente, pues, ¿qué voy a tener que hacer? Asumir costos, costos de daños y perjuicios a trabajadores lesionados, enfermos, ¿cierto? Pagos de indemnizaciones, multas, tal vez. Entonces, fíjese que siempre va a haber una relación entre esos elementos de trabajo decente y la productividad, que a veces no se están considerando y por eso como que se dejan de lado, pero que al final del día realmente están impactando a las compañías. Doctora Erika, supremamente claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirnos compartir estos conceptos de trabajo decente y productividad. Doctora Erika, finalmente, ¿qué recomendación, qué consejo, qué misiva, qué mensaje puede usted darle al mundo entero para poder garantizar un trabajo decente y que impacte positivamente en la productividad del entorno colombiano? Sí, Oscar, tal vez la suma de los esfuerzos, ¿cierto? Integrar la academia, la empresa, las instituciones, ¿cierto? Crear desde las empresas también centros de investigación, porque desde allí empezamos a impactar positivamente en la forma como se trabaja, ¿cierto? Para que al final podamos llegar a la conclusión que el trabajo decente, el trabajo digno, el trabajo sin riesgos, no solamente es importante desde la visión económica, sino que básicamente es un derecho fundamental que tenemos todos como trabajadores. Entonces, creo que esa es la conclusión más importante que podemos sacar de este ejercicio. Sí, señora. Y qué excelente conclusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Erika Patricia Ramírez Oliveros, por acompañarnos en esta mesa de trabajo, en este escenario, en esta estrategia diseñada para todo el mundo que quiera seguir fortaleciendo conocimiento, pero a la vez quiera ser un actor directo en el proceso productivo de nuestro país. Un abrazo gigante y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Oscar. Un gusto. Y a todos ustedes que nos ven y nos siguen, no lo olviden, nos volveremos a encontrar aquí, en este su espacio, Hablemos de Ciencias. Hasta una próxima oportunidad.